Dentro de la temática que queremos tratar es mirar la Biblia como un todo, y así debe verse siempre. Es decir, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es un solo texto, es una sola narración. Y quiero en esta oportunidad invitarles a que entendamos algunos de los milagros de Jesús y la pedagogía detrás de cada milagro. Por ejemplo, con la multiplicación de los panes y los peces, que es el pasaje que está en los 4 evangelios, Jesús, como conclusión, después de que los 5,000 comieron y quedaron satisfechos, al final él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Porque después de la multiplicación de los panes hay una relación directa entre el milagro y la enseñanza. Cuando le abre los ojos a los ciegos, no lo hace caprichosamente, sino que después habla: yo soy la luz del mundo. Entonces hay una relación directa entre el milagro y la enseñanza. Cuando Jesús, frente a la tumba de su amigo Lázaro en Betania, donde él, muy amigo de María, Marta y Lázaro, va a la tumba 4 días después de su fallecimiento y le llama de entre los muertos: Lázaro, sal fuera. Después da la lección a Marta y María sobre: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús, como el Maestro Dios, tiene una pedagogía donde el ejemplo va de acuerdo con la enseñanza. Soy el pan de vida, soy la resurrección y la vida. Cada uno de ellos tiene una enseñanza pedagógica inmediata. Entonces la pregunta mía ahora, esta tarde, es: ¿por qué caminó sobre las aguas? ¿Qué tipo de enseñanza hay en esa extraordinaria manifestación de su poder caminando sobre las aguas, venciendo la gravedad? No se hundió. ¿Dónde está la relación causa-efecto en ese milagro? Soy la resurrección y la vida con Lázaro, claro. Yo soy el pan que descendió del cielo, claro. Pero ¿por qué camina sobre las aguas? Y les invito a que miremos en una forma rápida Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida Jesús, enseguida de la multiplicación de los panes y los peces, hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Jesús despedía a la multitud. Los hizo subir a la barca. Después que hubo despedido a los discípulos, a las gentes, y se fueron en la barca, se fue solo al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El verso 48 dice que viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos pues andar sobre el mar, los discípulos pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida él les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¡Qué milagro tan maravilloso! Pero miren, ¿cuál es la enseñanza detrás de ese milagro? Porque todo tiene una causa-efecto, como lo hemos dicho, y Jesús, como maestro, pues él cada una de sus clases las ilustraba con un milagro. El sembrador salió a sembrar, parte cayó en el camino,
parte cayó entre pedregales, otra entre espinos y uno en buena tierra. Y luego en privado les hizo la enseñanza, cuáles eran las 4 tipos de tierra. Jesús es un maestro maravilloso. Entonces, yo creo que la gran enseñanza del milagro de Jesús andando sobre el mar es esta. Este es un mensaje escatológico. Este es un mensaje profético. Este es un mensaje de enseñanza futura. ¿Por qué? Cuando en la Biblia se habla del mar, se habla de las naciones. La turbulencia del mar es la turbulencia de las naciones. El pueblo de Israel o la iglesia van en la barca. La barca está que zozobra en medio de la turbulencia de todas las naciones. Y en medio de ese conflicto viene Jesús andando sobre las aguas. Y se hace grande bonanza. Esa es una ilustración pedagógica maravillosa sobre la escatología bíblica. Ahora, dentro de las enseñanzas que Jesús quiere dejarnos, hay en hermenéutica algo que se llama la primera referencia de algo parecido. Y esa primera referencia de ese fenómeno de Jesús caminando sobre las aguas, la referencia primera se encuentra en Génesis, el 2.º versículo. Quiero leerlo. La Biblia empieza así en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y mire usted a Jesús caminando sobre las turbulentas aguas. Verso 2 de la Biblia dice: la tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas y en la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La primera referencia a esta parábola está en el 2.º verso de la Biblia. Y mis queridos buscadores, ese es el propósito del Centro de Reflexión Bíblica Cristo el Rey. Vamos a enfatizar en el estudio bíblico, en la oración y en el desentrañar desde la Biblia estas preciosas enseñanzas. ¿Por qué Jesús camina sobre las aguas? Porque desde el principio, en el abismo, en las tinieblas, en lo desordenado y en lo vacío, en la turbulencia, la faz de Jesús y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué otro pasaje me hace referencia a Jesús caminando sobre las aguas? Cuando el faraón ordena tirar a las aguas del Nilo a todos los niños que le nazcan a los hebreos esclavos en Egipto. Entonces la madre y el padre de Moisés no quisieron tirarlo al Nilo. A los 3 meses de haberlo cuidado en casa, lo pusieron en una canastilla, la calafatearon con brea y la pusieron en el Nilo y fue a dar a la casa del faraón y fue educado en el mismísimo palacio de los faraones. Allí está otra vez insinuado que sobre las aguas de la vida y de la civilización Jesús cumple sus propósitos. Moisés cumplió sus propósitos. Es más, Moisés, su nombre se traduce salvado de las aguas. Entonces, el diluvio es otra imagen de cómo dentro del juicio y la inundación de las aguas, en ese juicio del diluvio, Dios levanta a Noé y a su familia y hace un arca y ellos navegan sobre la faz de las aguas. Y esa es la manera como Dios nos está indicando que de verdad Él es el que se mueve sobre las circunstancias dramáticas de la historia. Y así,
Vemos que no es caprichoso ese milagro de Marcos capítulo 6, cuando Jesús anda sobre el mar. Lo ven y Él les grita: tengan ánimo, yo soy, no teman. Queridos buscadores, estamos haciendo el análisis de uno de los pasajes conocidos, pero le estamos descubriendo las profundas razones. ¿Por qué habla de la tierra desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Allí, dicen los sabios hebreos, se entienden las 4 situaciones más difíciles del pueblo de Israel hasta hoy. Ellos estuvieron bajo Babilonia y Babilonia destruyó su primer templo. Lo desordenado es Babilonia. Lo vacío es Persia. Los medos y los persas destruyeron el imperio babilónico y siguieron dominando en el mundo. Luego viene la oscuridad del verso 2 de Génesis, que apunta a la oscuridad más grande que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel, y fue la influencia del imperio griego. Los griegos, con su mitología, infectaron el pensamiento, la lógica, la razón con todas esas mitologías e historias, y trataron de helenizar al pueblo de Israel. Y allí es donde vienen los famosos macabeos y la gran liberación del pueblo venciendo al imperio persa griego. Y finalmente la 4ª situación difícil que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel hasta nuestros días ha sido Roma. Desde el año 70, cuando Tito destruye su segundo templo, han estado bajo el dominio del imperio romano. Hasta el día de hoy, la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con esto. Entonces miren ustedes cómo el Señor se ha movido siempre sobre la faz del abismo. Y quiero terminar con esto. El milagro de caminar sobre las aguas nos lleva a una referencia de Noé en el arca, también salvando a su pueblo de el juicio del diluvio. La palabra Noé en hebreo no hay vocales, solo consonantes, es NJ, Noah. Y la palabra gracia en hebreo es JN. ¿Qué quiere decir eso? Miren qué pedagogía más bella. Cuando Jesús camina sobre las aguas, se asemeja a Noé flotando sobre las aguas del diluvio, y Noé, NJ, que es bendición, al revés es gracia. O sea, Jesús camina con gracia sobre las encrespadas olas de la actualidad en tantas situaciones convulsas como la que está viviendo el mundo de hoy. Arca. La palabra arca, TV, es teba en hebreo y se traduce palabra. Arca es palabra, Noé es gracia. Y para terminar, esta similitud maravillosa de que la Biblia es toda una narración completa desde el Génesis 1:1 hasta Marcos capítulo 6, donde Jesús camina sobre las aguas, nos está indicando que en medio de la convulsión de las naciones que están representadas por las aguas y el mar, Jesús, triunfante sobre ellas, caminando sobre ellas y diciéndonos el mismo mensaje: tengan ánimo, yo soy el Dios eterno, no teman. Y aquí quiero terminar en el capítulo 9 de Génesis, que es donde se habla de el diluvio. Está en el capítulo 7, y en el verso donde se habla del diluvio, capítulo 6, verso 15, dice esto: Noé, tienes que hacer un arca
y de esta manera la harás. Y le da todas las instrucciones detalladamente, porque Dios es el Dios de los detalles. Todo lo que está pasando en la historia, Dios es el Dios de la historia y de los detalles. Todos los fenómenos de la naturaleza, Dios es el Dios de los fenómenos, de los detalles de la naturaleza y de la historia. Le dice, de esta manera la harás el arca. 300 codos de longitud tendrá el arca, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. 350 y 30. ¿Por qué da esas medidas? Qué hermoso terminar diciendo lo siguiente. Si usted suma 300, 30 y 50, largo, ancho y altura del arca, da 380. Y 380 tiene un valor numérico equivalente a la palabra en hebreo leshon, que es lengua, que es voz, que es oración. Para redondear todo este estudio maravilloso del Maestro Jesús, el arca, que es Teba, quiere decir palabra. El capitán del arca, que es Noé, quiere decir gracia. Y las medidas del arca, lengua, oración. Ahí tenemos los tres elementos: la palabra, la gracia y la oración. Se conjugan en todo el texto bíblico y la narrativa divina y llegan en su punto climático a cuando Jesús, en medio de la tormenta, camina sobre las olas, llega a su pueblo, la iglesia o Israel, y se hace grande bonanza y establece su reino. Es más, en este pasaje usted puede buscar los pasajes paralelos en Mateo 14 o en Juan 6, y allí puede encontrar un milagro final. Y es que en el momento en que Jesús sube al arca, en ese preciso instante, llegan a la otra ribera. Concluyamos diciendo esto. La Biblia es una sola narración. Ni una jota ni una tilde está de más. Hasta las medidas del arca apelan a la palabra, lengua y oración. Y yo podría decir más detalles. El nombre de Dios, el tetragramatón, tiene un valor de 10, 5, 6 y 5, cada una de las letras. Y si usted hace la multiplicación entre ellas, le da 350 y 30. O sea, la gracia de Noé, la palabra del arca, el valor de la oración y el significado del tetragramatón, todo conjugado en ese milagro escatológico. Dios camina sobre las aguas. Jesús calma las tempestades. Sube al arca, se llega a la otra orilla y se hace grande bonanza. Vivamos confiados plenamente, no solamente en la narración, sino en los detalles, porque Dios es de detalles, de naturaleza y de historia. Hacemos bien en seguir confiando en el Señor Jesús y su bendita palabra. Él es la gracia, la gloria y el perdón. Bendiciones.